Y la fisiología renal se desarrolla en esas dos estructuras anatómicas y empezamos a hablar entonces de fisiología renal. Bueno, cuando hablamos de fisiología renal, estamos hablando sobre el funcionamiento que tiene el sistema nefrológico y nefrourológico. En principio, podemos decir que los riñones son órganos relacionados directamente con la regulación del volumen. O sea, en este momento les estoy dando un concepto global, grande, en el sentido de que los riñones están capacitados de manejar volúmenes. Y si estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de la cantidad de agua que tiene el cuerpo, la cantidad de torrentes sanguíneos que existe en el cuerpo, en realidad todo lo que compone y hablamos de volumen, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de regulación de volumen, estamos hablando de medio interno, de la cantidad de agua que tenemos y en realidad de la homeostasis que tiene el sistema corporal. Cuando nosotros hablamos de homeostasis, estamos hablando de un equilibrio interno. Entonces, el volumen y el equilibrio está dado por dos aspectos muy importantes: la reabsorción y la secreción. ¿A qué se refieren con estos dos temas o términos? Porque cuando una persona tiene sus riñones en función en forma adecuada y puede tomar agua, por decirlo como ejemplo, unos 20 litros por día. Entonces, los riñones tienen que tener la capacidad de eliminar los 20 litros. Entonces, eso es un ejemplo para decir que cómo maneja el equilibrio en la regulación, en la cantidad, en más o menos del volumen corporal. Entonces, este es un concepto global de lo que significa el funcionamiento renal. Con esta estructura de solamente anatómica. Y entramos a hablar sobre la función de los riñones ya en forma más específica y más científica. Entonces, una de las funciones de los riñones es la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias ingeridas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que las personas, todo lo que nos alimentamos, todos los líquidos que consumimos, se catabolizan, se metabolizan dentro del cuerpo y todo lo que sirve es reabsorbido en la parte corporal por parte de los riñones. Entonces, y todo lo que no sirve se excreta, se secreta. Entonces, a eso estamos hablando con el término de la regulación de productos metabólicos de desecho en base a lo que ingieren las personas. Por otra parte, los riñones, el sistema renal, mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, lo que decíamos hace rato. Regula la cantidad de líquido que ingresa al cuerpo, regula la cantidad de líquido que tiene que eliminar, y si estamos hablando de electrolitos, regula el equilibrio de electrolitos, especialmente sodio, potasio, calcio, fósforo. Y de aquí en adelante vamos a ver bastante y en el tema de electrolitos, sodio, potasio y calcio.
Dentro de otras funciones que son muy importantes de los riñones, también está relacionado con otros órganos y sistemas del cuerpo. Una de las funciones importantes es la regulación de la presión. O sea, a través del sistema renina-angiotensina, tiene la capacidad de funcionar y de regular la presión arterial. ¿Eso qué significa? Que cuando se dispare el sistema renina-angiotensina a través de la enzima convertidora de angiotensina, y por consiguiente se va a producir la producción al final de angiotensina 2, es decir, en estas personas se va a elevar la presión arterial, ¿no? Por otra parte, regula la presión arterial a través de la diuresis y la natriuresis. ¿Eso qué significa? Que a mayor cantidad de diuresis que presente el paciente, va a tratar de bajar la presión arterial en las personas. Es por eso que en algunos pacientes hipertensos, la primera medida en nuestro tratamiento está indicado en los diuréticos, como es la furosemida. Y la furosemida y otros diuréticos tienen la capacidad de eliminar sodio. Ustedes saben que el sodio retiene líquido. Y aquella persona que retiene líquido automáticamente o muchas veces desarrolla hipertensión. Luego, otra regulación es la del equilibrio ácido-base. Acá nos referimos al pH que tenemos todos nosotros. Ustedes saben que el pH corporal es de 7.34-35. La desviación hacia la izquierda se va a llamar acidosis y la desviación hacia la derecha se va a llamar alcalosis. Entonces, ese equilibrio está dado por los riñones. Un ejemplo. Si nosotros consumimos algunos alimentos que tengan bastantes ácidos, los riñones automáticamente van a eliminar por la orina. ¿Ya? Si consumimos bastante potasio, también los riñones van a tener la capacidad de eliminar el potasio. Entonces, este tema de equilibrio ácido-base lo vamos a manejar de mejor forma cuando hablamos de niños. ¿Ya? Pero es una función muy importante del sistema inmune. Otra función es la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? En la parte del glomérulo existe una estructura anatómica que es el aparato yuxtaglomerular. En ese sistema o en esa estructura anatómica se produce la eritropoyetina. Esta eritropoyetina tiene la función de liberarse y dirigirse hacia la médula ósea. En la médula ósea tiene la capacidad de estimular la producción y la formación de glóbulos rojos. De tal manera que cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, no se produce eritropoyetina. Por lo tanto, no se produce producción de glóbulos rojos a nivel de la médula. Y todos estos pacientes cursan con anemia. Entonces es muy importante esto. El tema de la eritropoyetina, tomar en cuenta porque todos los pacientes crónicos, o sea, con insuficiencia renal crónica, reciben eritropoyetina, o sea, ya sintética, para estimular la médula ósea. Por otra parte, en esa misma estructura del aparato yuxtaglomerular existe la formación de la 1.25 de hidroxivitamina D3. En otras palabras, vitamina D, conocida también con el nombre de calcitriol. Entonces, esta vitamina D también es liberada y se dirige hacia el intestino delgado, donde promueve la reabsorción del calcio que se consume. ¿Qué pasa si no se forma la vitamina D en este aparato yuxtaglomerular?
el calcio que consumimos llega al intestino y se pasa, no se reabsorbe. Y por tanto, estos pacientes desarrollan osteoporosis o alguna alteración ósea. Finalmente, los riñones también participan en el metabolismo de la gluconeogénesis, con una participación activa a nivel hepático. Y cuando hablamos de fisiología renal y hablamos de la función, tenemos que hablar de la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? La unidad funcional en realidad es la nefrona. Y la nefrona lo hemos visto en la anterior clase, que está constituida por diferentes segmentos. Tenemos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle descendente, ascendente, el distal y el sistema. En toda esa unidad se denomina unidad funcional. Y es ahí donde regula absolutamente todo el medio interno. Entonces, existen las nefronas corticales y justamedulares. Hemos hablado sobre la corteza, en anatomía. Hemos hablado sobre la estructura medular del riñón. Entonces, es cuestión de que un poquito se acuerden y lleven su memoria para ver de lo que estamos hablando. Finalmente, el aparato justaglomerular, como les había mencionado, juega un papel importante en la regulación y producción de las sustancias que hemos mencionado. Y esta es la zona para recordarlos. Tenemos el glomérulo. Dentro del glomérulo o en la parte superior tenemos la tela ferente, la mácula densa. En esta estructura está el aparato justaglomerular. Hola, sí, me escuchan, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo proximal, el asa de Henle, descendente, ascendente, el distal y el colector. Entonces, en toda esta estructura, reitero, se produce todo lo que estamos hablando. Dentro de la función renal también existen otros conceptos básicos. Hablamos de filtración glomerular. Hola. Hola, por favor, ¿hay alguna interferencia de algún alumno por ahí? Bueno, seguimos entonces. Hablamos de filtración glomerular. Y esta filtración glomerular es de que el glomérulo tenga la capacidad de filtrar la cantidad de volumen sanguíneo que se tiene, la cantidad de líquidos que sirven, la cantidad de líquidos que no sirven, a través de su membrana glomerular. En esta nefrona también se produce la reabsorción tubular que hemos mencionado. Significa que todo lo que sirve se reabsorbe, especialmente en el túbulo contorneado proximal. Y lo que no sirve se excreta hasta llegar al túbulo colector que se pierde con la orina. La secreción tubular también es un mecanismo de secretar lo que sirve y también eliminar de alguna manera. Para que haya un buen funcionamiento de filtración, absorción, secreción, excreción y otros términos biofísicos que ustedes han llevado seguramente en un laboratorio clínico, me parece. Tenemos que hablar del flujo sanguíneo renal. ¿Eso qué significa? Que para que los riñones tengan un buen funcionamiento, tiene que tener una buena cantidad de sangre que llegue al sistema renal. O sea, tiene que estar bien irrigado. ¿Eso qué significa? De que el corazón tiene
un bombeo, digamos, de 5 litros por minuto. Y de ese volumen, el 20% tiene que llegar a la parte renal, o sea, aproximadamente de 1 a 1.2 litros de sangre por minuto. Si no hay no hay una buena irrigación, se va a empezar a alterar la función en sus distintas fases, especialmente en el tema de filtración glomerular. Este flujo renal no es uniforme en los niños. Hay mayor cantidad de flujo sanguíneo en la parte cortical, que corresponde al 75%, y en la médula es del 25%. Reitero, que cuando nosotros tenemos un volumen sanguíneo bajo, los riñones no van a poder filtrar, no van a poder absorber, o sea, va a empezar a funcionar mal. Entonces ya vamos a empezar a hablar de insuficiencia renal, prerenal por falla de volumen. ¿Ya? Dentro del flujo sanguíneo renal, tienen que haber algunas características de la circulación renal. Nos referimos de que la presión arterial sistémica tiene un factor importante precisamente para que haya un buen flujo sanguíneo renal. Ejemplo, tenemos personas que tienen presión baja, o sea, una hipertensión arterial, por diferentes causas, ya sea por sangrados, procesos sépticos, entonces la presión arterial baja. Entonces esa presión baja se transmite a nivel de arterias renales y no da buen funcionamiento en el tema de la depuración renal, de la filtración renal. Entonces, reitero, el flujo sanguíneo renal, para que funcione de forma adecuada, tiene que tener una buena presión arterial. Por otro lado, también hay algunas alteraciones en las arterias aferente y eferente por diferentes motivos, como por ejemplo el uso de antihipertensivos, tienen también la capacidad de tener o regular ese flujo sanguíneo renal. Dentro del flujo sanguíneo renal, en condiciones normales, la cantidad de filtrado que se produce es de 120 ml por minuto. ¿Ya? Entonces, este es un buen dato que posteriormente vamos a hablar cuando hablaremos de clearance de creatinina. Dentro de los determinantes del flujo sanguíneo renal es lo que les dije anteriormente, alteraciones de la presión arterial, especialmente en hipotensos. También puede estar influido por la resistencia vascular total, especialmente cuando hay alteraciones entre la arteria aferente y eferente. También otros nerviosos, o sea, la inervación simpática e inervación dopaminérgica tienen mucho que ver dentro del flujo sanguíneo renal. Acá les pongo un ejemplo. Pacientes que tienen gran deshidratación, pacientes que están cursando con hipotensión arterial. Entonces, ¿qué medida tenemos que hacer en este momento? Utilizamos dopamina. La dopamina, ¿qué acción tiene? Tiene una acción sobre la frecuencia cardíaca y sobre la presión arterial. Entonces, con la dopamina hacemos de que suba digamos, o mejore la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial. ¿De qué manera vamos a hacer de que mejore la filtración glomerular? Otros factores también, los humorales, cuando existe mayor producción de catecolaminas, especialmente a nivel de la glándula suprarrenal, por diferentes patologías, alteraciones de la hipertensión arterial, con gran producción de angiotensina 2 y vasopresina. Y a nivel local,
algunas sustancias como el óxido nítrico y otras sustancias. Entonces reiteramos de que todos estos aspectos también lo vamos a ir describiendo cuando hablemos sobre hipertensión arterial nefrógena. Y bueno, aquí hay un esquema para que tenga una idea, seguramente también ustedes ya lo han logrado ver. Este es el funcionamiento gráficamente de la fisiología. A través de la arteria renal, rama de la aorta, el flujo llega al glomérulo, ¿sí? Como ustedes están viendo acá. Del glomérulo va a ir hacia el túbulo contorneado proximal, ¿sí? El segmento amarillo que estoy haciendo acá. Y luego va a ir hacia el asa de Henle, en la parte descendente, en la parte ascendente, llegando al túbulo contorneado distal, y del distal va a ir al sistema colector que se va a eliminar con la orina. Y este otro segmento es el retorno venoso que vuelve al cuerpo, al sistema corporal. En otras palabras, todo lo que nos sirve se va por la orina. Todo lo que no sirve se va por la orina y todo lo que sirve se reabsorbe y va al cuerpo. Filtración glomerular. La filtración glomerular en realidad se produce al 100% en la membrana glomerular. Cuando hablemos de glomerulopatías, vamos a describir anatómicamente la membrana glomerular. Vamos a ver las capas que tiene, los poros que tiene y en mayor detalle vamos a hablar acá sobre el filtrado glomerular. Pero ya hemos mencionado que en base a esta membrana glomerular vamos a poder medir un buen funcionamiento del sistema renal. ¿Cuáles son las condiciones relacionadas con la filtración renal? Dentro de las condiciones tenemos que ver que los riñones deben ser adaptados a la formación de volúmenes, porque hemos dicho al inicio, regular los volúmenes de ingreso y de egreso. Cuando nosotros hablamos de balance hídrico en el tratamiento, en el seguimiento de pacientes, indicamos balance hídrico. ¿Eso qué significa? Tenemos que medir la cantidad de agua que ingresa en el paciente y la cantidad de agua o de líquidos que se eliminan, o sea, ingresos y egresos. Y hacemos el balance, hacemos una suma y una diferencia. Y empezamos a hablar de balance negativo o balance positivo. Esto, cuando hablamos de volúmenes, vamos a ver qué cantidad orina el paciente y en base a eso también nos va a orientar si estos riñones están funcionando bien, ¿ya? O tiene algún grado de insuficiencia renal. También estos riñones están capacitados para evitar cambios bruscos del volumen extracelular. O sea, por decirles, si un paciente, una persona, tiene una hemorragia, entonces esos riñones tienen la capacidad de reducirse o entrar en vasoconstricción para evitar que la persona no pierda cantidad de volumen y que puede traer consecuencias posteriores. Y acá casi es lo mismo lo que estoy diciendo. Eso está relacionado con la reabsorción tubular. Entonces, el cuerpo, cuando estás con sobrecarga de volumen, tiene la capacidad de eliminar. Esta reabsorción tubular se inhibe. Y a la inversa, cuando el paciente
está deshidratado o con bajo volumen, se produce mayor absorción como mecanismo de compensación. Y aquí hablamos de absorción tubular. En ese sistema que hemos hablado en la nefrona, se va a producir el mecanismo de absorción según la necesidad corporal. Y lo que habíamos dicho, permite conservar las sustancias importantes para el organismo. Lo que sirve se reabsorbe. Y lo otro que hemos mencionado, la homeostasis del medio interno. Este término de homeostasis, reitero, es el equilibrio. Es el equilibrio del medio interno. La reabsorción tubular nos sirve también para ver la cantidad de líquido que se reabsorbe según necesidad corporal. Y nos lleva como orientación para calcular, por decirles, la cantidad de orina que tiene que tener una persona en condiciones normales. Y como término medio, estamos indicando que una persona tiene que orinar 1.5 litros. Algunos autores dan hasta 2 litros, ¿ya? En condiciones basales y en condiciones normales. Porque si una persona toma gran cantidad de agua, se supone que va a orinar en menor cantidad. O si toma menos cantidad de líquidos, va a orinar también en menor cantidad. Entonces, aquí ya vamos a empezar posteriormente a hablar sobre términos medibles de la orina. Vamos a hablar sobre oliguria, poliuria o anuria. Entonces, estos términos vamos a hablar en semiología, pero nos orienta también para ver el funcionamiento renal y encasillar a los pacientes que están cursando con algún grado de insuficiencia renal, ya sea aguda o sea crónica. Entramos a un mecanismo que es un poquito difícil de entender, pero voy a explicar en forma resumida. Y nosotros vamos a hablar de mecanismos de transporte dentro de la reabsorción tubular. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de transporte, tenemos que orientar nuestra mirada hacia el asa de Henle. En la parte descendente y ascendente es el lugar donde se produce un gran intercambio de sustancias con gasto alto de energía. Energía requerida y que proviene del metabolismo celular. Y estos están mediados por bombas transportadoras de tipo ATP-ASA. Esto se supone que ya conocen ustedes a través de la materia de laboratorio. En el transporte activo se produce intercambio de electrolitos, algunos iones, siempre con gasto de energía a través de las bombas de sodio, potasio, más ATP-ASA, calcio y otros mecanismos de tipo gasto de energía. Entonces hay dos tipos de transporte: el activo secundario y el primario. Y acá empieza lo que se denomina el mecanismo de contracorriente. Y esto es pregunta de examen. A través del mecanismo de contracorriente
se produce la formación de la orina final. Entonces nos vamos a dirigir directamente a la gráfica para que ustedes entiendan mejor. Hagamos de cuenta que esta gráfica es el asa de ejemplo, la parte descendente y la parte ascendente. Más arriba está el túbulo distal. Del túbulo distal baja por el asa de ejemplo líquido y por acá el ascendente. Entre estos dos tubos, estoy haciendo una sinonimia porque el ejemplo está así y lo van a encontrar en los libros, se produce el traslado de líquido. Al principio, la misma presión en ambos sectores, como podrán ver acá, 300, 300, 300, 300. O sea, esa es una presión de transporte que se está produciendo en el asa de ejemplo. A medida que va avanzando, hay ya diferencias de presiones. Aquí ya empieza a aumentar y aquí empieza a disminuir. Entonces, ustedes recordarán el término biofísico. ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué es la convección? ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la excreción? Eso me imagino que lo voy a dar en fisiología. Entonces, es el traslado, la ósmosis especialmente, es el traslado o el traspaso de un líquido a través de una membrana semipermeable por diferencia de presiones. Entonces, si aquí hay más presión, va a pasar al de menos presión. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a ir avanzando en el asa de Schindler y a través del tiempo. Esto se dará en los primeros minutos, luego en los siguientes, y así sucesivamente, hasta que al final hay un juego de presiones en todo el tiempo y hay diferencias de presiones a la inversa. ¿Ya? Entonces, es este mecanismo de contracorriente. A medida que va bajando la orina por acá o el líquido, de acá puede retornar el líquido hacia este otro lado, como si estuvieran chocando dos líquidos. ¿Ya? Y en esta diferencia de presiones a través de la membrana se intercambian y otros van hacia afuera, que sería el producto final para que vaya hacia el sistema colector y termine con la orina. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste el mecanismo de contracorriente en la formación de orina? Ustedes tienen que poner el ejemplo que los estoy dando. Esto está descrito también en el texto y en los diapositivas. Y acá vemos en forma más clara. Baja el líquido, hay diferencias de presión en estos dos tubos. Ustedes como están viendo en la gráfica, en realidad es un ensayo de laboratorio para que sea experimentado para identificar, en definitiva, la formación del órgano. Entonces, estas flechitas, estamos viendo que hay difusión de orina, o sea, traspaso de agua, de agua, de agua. Aquí hay electrolitos, como por ejemplo el sodio. Entonces, ustedes vean la diferencia de presión entre estos dos tubos y la transferencia de líquidos de un espacio hacia otro espacio. Entonces, esto es lo que se denomina mecanismo de contracorriente para la formación en definitiva de la orina. En las diapositivas que he pasado es más teoría y por eso es que la he pasado rápido para explicarles con este ejemplo. Y ya en la parte final hablamos de depuración renal. ¿Qué es la depuración renal? Es la limpieza del cuerpo, ¿ya? O sea, todo lo que se consume se elimina. En otras palabras, es la limpieza del cuerpo a través de los riñones. Esta es una fórmula que en este momento no nos sirve de nada. ¿Y qué se depura? O sea, ¿qué se limpia con los riñones? Se eliminan las sustancias de desecho. ¿Cuáles son las más importantes y las más medibles actualmente? Tenemos la urea. El valor normal de la urea es de hasta 45 miligramos por decilitro.
El nitrógeno ureico es hasta 18. La creatinina es hasta 1.2 como máximo. El potasio es 5 y otros los valores que ustedes ya tienen en laboratorio. Entonces, estas sustancias son eliminables por los riñones y son medibles. Cuando una urea está por arriba de 70, 80, vamos a sospechar que está con insuficiencia renal. Y peor aún, si la creatinina de 1.2 sube a 1.5, 1.8, 2, 3, 4, 5, vamos a hablar de insuficiencia renal aguda o crónica. Estos son los más importantes. En la literatura, en los libros, ustedes van a encontrar otros elementos tóxicos y de desecho, pero que en la parte clínica nadie utiliza. Y tiene que hacerse familiar para ustedes manejar estos valores. En la práctica, cuando nosotros hacemos práctica, tienen que saber de memoria todo el laboratorio de memoria. Alumno que no sabe interpretar un examen de orina o no sabe los valores de urea, creatinina, sodio, potasio, o cuánto es el pH, no va a poder aprobar la asignatura. Y acá volvemos al equilibrio ácido-base. ¿Ya? Entonces, que se produce a través de la absorción y también el equilibrio del bicarbonato, del ácido y otros elementos. Hay algunos factores que pueden hacer variar el pH y están conocidos con el nombre de acidosis, ya sea metabólica o acidosis respiratoria. Cuando hablamos de acidosis, indicamos que el pH está desviado hacia la izquierda, ¿no? Y eso implica que hay filtración renal. Esto otro ya no lo mencionamos porque en nefrología vamos a hablar exclusivamente casi en la mayoría sobre acidosis metabólica. Por otro lado, no se olviden que cuando hablamos de alcalosis, de alteraciones del oxígeno, del dióxido de carbono o del bicarbonato, existen dos elementos o dos órganos móviles que regulan. Por una parte, los riñones y por otra parte, el sistema respiratorio. Y con este término de clearance de creatinina, seguramente van a tener que familiarizarse de mejor y de mayor. Tenemos entonces, ¿qué es el clearance? Es un término inglés que significa aclaramiento, clarear. En otras palabras, también limpieza. Y se mide con el valor de la creatinina. ¿Ya? Y existe una fórmula de Cockcroft y Gould, que nos sirve para determinar el clearance de creatinina. Para hablar de clearance de creatinina, primero tenemos que saber el valor normal. El valor normal del clearance de creatinina es de 80 a 120 ml por minuto. Término medio, en la práctica clínica manejamos de 100 ml por minuto, lo que significa el 100%. ¿Y cómo se calcula? En base a esta fórmula. El clearance de creatinina es igual a 140, que es una constante, menos la edad del paciente por el peso corporal del paciente, sobre la creatinina plasmática por una constante de 72 en el sexo masculino, o sea, en los hombres. En las mujeres el resultado final chinga.